Sí. A ver, Oscar, me he leído el documento del próximo curso y me han surgido algunas preguntas. Entonces, me gustaría que me dijeras un par de cosas porque siempre nos han dicho que el dolor de los huesos es por edad o por malas posturas, en mi caso, ¿no? Pero tú, en este documento, dices que los huesos se regeneran cada 7 años. Entonces, si los huesos es como cada 7 años, como si fueran nuevos, ¿por qué nos duelen? Bueno, Andrea, sí, está bien que me hagas estas preguntas. Eh, yo, claro, no tiene nada que ver el dolor, ¿vale? Podemos explicar lo que es el dolor, por un lado, y el crecimiento óseo. O sea, es decir, hay una de las ideas más establecidas dentro de nuestra sociedad y es que con el envejecimiento los huesos pierden tejido y por lo tanto pierden calidad y tienen que doler. Hay una frase muy apropiada para un boomer que es, si cuando llegas a los 50 y te despiertas por la mañana no te duele nada, es que estás muerto. Y yo pues me levanto por la mañana y no me duele nada. Así que, mira, es algo que se dice, a todo el mundo le empiezan a doler cosas y empiezan con las pastillas y tal. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay una relación causa-efecto que hacemos, pero que son asociaciones falsas. Son asociaciones falsas. En sí, todo el aparato locomotor tiene un sistema de regeneración. He podido trabajar con una mujer de 58 años, cuando yo empezaba en esto, y esta historia siempre me acuerdo, que estaba esperando para una operación en prótesis de rodilla. Y con 58 años fuimos a trabajar los conflictos asociados con la rodilla. Y claro, era debido a unos cartílagos que no se regeneran. Según la biología oficial, el cartílago no se regenera. Pero vamos, las salamandras regeneran hasta la cola. Entonces, es algo en nosotros como que se desconecta del mapa morfogenético que tiene la forma de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú reconectas con los conflictos que te llevan ahí, el cuerpo se puede regenerar. Entonces, por un lado, el cuerpo se puede regenerar. Es Sí. falso que una llegada a una edad los huesos no se regeneren. O sea, es que yo recuerdo tener la creencia que como ya había hecho el crecimiento, mientras crecías el hueso iba creciendo, pero una vez llegabas a la juventud, los huesos ya quedaban así y ibas perdiendo tejido para toda la vida. Pues resulta que no es así. Entonces, eso ya lo primero. Y lo que se regenera cada 7 años son los tejidos más importantes como el tejido óseo. Hay tejidos que se regeneran muy rápido como la médula ósea. Entonces, bien, eso no es cierto. Así que ya tenemos ahí un montón de creencias. En realidad, las posturas que están asociadas con conflictos son los que producen un desgaste. Evidentemente que un exceso de fricción o un exceso de fuerza en una articulación puede modelar eso para que se estropee. Pero al revés, una fuerza bien medida y una práctica de cada parte de nuestro cuerpo, con una buena musculación, sin ser exagerada, ni un forzamiento exagerado, va a permitir una buena salud de todo el sistema locomotor y no solamente eso, sino una salud psicológica y también digestiva. Es decir, es curioso porque la musculatura en realidad informa muchísimo de si eres una persona que es válida para seguir existiendo o ya no eres válida. Vale, me he quedado un poco ahí. Si quieres puedes preguntarme cualquier cosa que no entiendas de lo que te haya explicado. Es que en el documento hablas mucho del hecho de, por ejemplo, lo de la rodilla que estabas explicando ahora, ¿no? Ajá. Que también podría ser como una carga emocional o algo así, que se Claro, reflejaba en tu cuerpo. claro, en el caso de esta persona, ella a nivel evolutivo va a generar un parche. Es decir, es un parche biológico. ¿Qué es un parche? Pues es una información incorrecta, ¿vale? Una información incorrecta de acuerdo a las vivencias que tiene. Y nosotros hacemos muchas interpretaciones incorrectas. Eh, un ejemplo de una interpretación incorrecta. Viene alguien que te quiere dar un susto, ¿sí? Se pone una careta de estas de miedo, ¿sabes? Ujú. Y cuando tú justo abres la puerta, se presenta ahí tu novio con la careta de miedo y te pegas un susto que te haces pipi encima. Entonces, eso, por ejemplo, ahí no hay nada, ¿sabes? Ahí no hay nada. Mm. Solamente es una careta, pero tu cerebro lo interpreta como un monstruo, que por cierto no existen,
Eh, pero están en tu imaginación, están dentro de los relatos infantiles. Está contemplado en tu cerebro que puede llegar un monstruo y comerte y devorarte. Y claro, sí que tenemos mecanismos en nuestro cerebro que interpretan esa realidad, que tienen el miedo a ser devorados. Y justo mearse es para poder huir. Y entonces te meas de miedo. Y ese disparo es una interpretación de la realidad, no es una real realidad. Bien, cada cosa que pasa en nuestra vida corresponde a una interpretación de la realidad. Cuando esa mujer era joven, tuvo una interpretación de la realidad todo el rato en relación a el desplazamiento con su misión. Es decir, ella tenía que desplazarse por las órdenes de los demás, tenía que hincar la rodilla, y no quería desplazarse, pero tenía que hacerlo. Así fue del pueblo a la ciudad para trabajar cuando ella lo que quería era estudiar y el padre le buscó un trabajo con 15 años. Así fue a los 30 años cuando se casa. Ella piensa que debería ser libre, pero como lo que toca socialmente es casarse, se casa y en el altar siente, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué doy este paso? Segundo conflicto con la rodilla, a los 45 llega el divorcio, todo múltiplos de 15. Y ahora a los 59 se iba a operar. Pero Ostras. curiosamente pues ya no fue necesario. Claro, esto es muy resumido. Hicimos un trabajo mes a mes, una sesión cada X tiempo. Pero bien, es decir, se asocia con todo eso. La suerte que tuvimos es que ella pudo tener ese verano un esguince que le permitió como vendar toda la pierna y dejar reposar la pierna. Y de pronto no le dolía. Es decir, el cartílago va a tardar en regenerar. No se va a regenerar en solo un mes. Va a tener una regeneración, pero es más pausado el crecimiento. Entonces, la cuestión es que el cerebro desconecta el dolor para que se pueda regenerar la zona. Y ese dolor está relacionado con sus conflictos. ¿Sí? Como, o sea, lo de hincar rodilla es por el hecho de que al final una autoridad le está haciendo que haga lo que ella quiera, ¿no? O sea, está como Sí, claro, se siente en sometida. su misión, o sea, en la misión del otro, pero Ujú. se siente sometida, pero no porque, a ver, Andrea, claro, en cada persona es diferente, es decir, cada uno es como es. Hay que ir a la historia de esa mujer, ¿no? Tendríamos que ir al año que nació y ver entonces el contexto del machismo y que las mujeres no estudiaban y vas a venir a trabajar y el estatus que tenía esa familia y cada, es decir, cada persona tiene una forma de Algo enfocarlo, diferente. cada familia. Entonces, aquí hacemos un resumen muy corto, pero el conflicto de sumisión o el conflicto de tener que doblar la rodilla es diferente en cada persona de acuerdo a el estatus que tenga, a las relaciones, cómo se contemplan, cómo es su sistema familiar, qué tipo de sistema Ujú. familiar tiene. Pero el conflicto biológico es este, es una... Mira, si quieres te lo explico de una manera más sencilla. El dolor, ¿para qué sirve? Si has visto en el documento, lo explico, que son dos cosas. Una es una señal de alarma. Yo ahora me muevo en esta mesa para escribir en la pizarra. Y al levantarme para escribir en la pizarra, me doy un golpe en la rodilla, hablando de la rodilla. No estoy en sumisión. Simplemente me he dado un golpe en la rodilla. Es decir, me está avisando que aquí tengo una mesa. Sí, ¿Mm? Que es donde está apoyado el ordenador. Ahora no la veis. A ver si ahora la veis. Eso es. Aquí me doy el golpe. sí. Entonces, si me doy el golpe en la rodilla, me avisa, aquí hay un obstáculo. Entonces, el dolor te puede estar avisando de un obstáculo. ¿Mm? Para que lo esquives, porque si no vas a estar todo el tiempo ahí pegándote el golpe como ¿cómo se llama esta? Estas Con el aprenden que... por mapa, ¿sabes? Las rumbas estas, las aspiradoras inteligentes, Sí, entre comillas. sí. Entonces aprenden por mapas, pero se van dando golpes y van aprendiendo a base de golpes. Los humanos parecidamente, ¿no? Vale. Sí. Pues si yo me levanto aquí y me doy un golpe, pues me avisa del obstáculo. Entonces tenemos que es una señal de alarma, un aviso. Si por ejemplo tengo un esguince de tobillo, porque, por ejemplo, me gustaría marcharme, pero a la persona que dejo me siento culpable y no sé qué, no sé cuánto y tal, y me hago un esguince de tobillo que me obliga a quedarme y así salgo de la culpa, ya no me siento culpable. Es una solución al conflicto de ir y no ir. ¿Qué hace? El tobillo ahora se queda así y ahora ni vas ni vienes. Es decir, vas y vienes. Está como en dos posiciones a la vez. Entonces, cuando lo explico en el módulo, es muy curioso saber cómo piensa nuestro organismo, cómo piensa nuestro aparato locomotor. ¿Sabes cómo piensa? Por un lado esto, cómo da esas órdenes y cómo recibe lo que tú piensas y lo que sientes en contradicción y cómo trata de dar esa orden en contradicción al cuerpo, produciendo, por ejemplo, una contractura, como por ejemplo una tortícolis, ¿no? Es quiero mirar y no quiero mirar a la vez.
y entonces te va a producir una tortícolis, que es una contractura del cuello, eh, y así siguiendo. Es decir, ya da igual que sean problemas cervicales. ¿Sí? A veces los problemas cervicales pueden tener que ver con sumisión también, o a veces es por un secreto que una persona guarda, porque el cuello está relacionado con la comunicación. Aquí es donde están los nervios motores y sensores de la laringe. Entonces, claro, cada parte del cuerpo tiene una funcionalidad. Y esa funcionalidad a veces es muy biológica y a veces es más simbólica, más relacional. El aparato locomotor nos relaciona con el mundo. ¿Qué ocurre? Que el dolor viene para avisarnos. Como decía, si tienes un esguince de tobillo, duele para que no apoyes el pie y así se inflame la zona y eso ayuda a regenerar la zona. Así que ese dolor es para frenar. Te está frenando. Y el dolor también es una señal de alarma. Entonces, cuando vemos el dolor desde esos puntos de vista biológicos, buscamos en la persona por qué tiene el dolor. Por ejemplo, un hombre tenía artrosis, pero solo en un pie. Solo en un pie, en el otro no. Ese pie representaba su mundo laboral y es donde él no le gustaba estar. Y como era médico, pues claro, enseguida entendió que cuando le hicimos el ejercicio de desprogramación en el módulo del aparato locomotor, le dejó de doler instantáneamente. Pero el dolor puede volver a aparecer. Es decir, como él todavía no se había jubilado, cada vez que estaba en el trabajo en donde no quería estar o con las personas que no quería estar, ese pie le dolía. Pero cuando salía del trabajo le dejaba de doler porque ya tenía una parte desprogramada. Entonces, luego le deja de doler del todo cuando él ya tiene un plan de solución completo. Y luego, la artrosis no es la causa del dolor, porque la artrosis no se cura en una semana. Se tiene que volver a regenerar. Ese hueso va a tardar un tiempo en regenerarse. Y entonces, evidentemente, en ese tiempo que tarda, el dolor ya no es necesario porque la persona ha resuelto el conflicto. Entonces, ahora ya no es necesario el dolor, se regenera la zona. Así que él pudo entender que algo que todo el mundo asociaba, que es si tengo artrosis, tengo dolor, no es cierto. Y en sí hay personas con artrosis en algún miembro, pero no tienen dolor. Es complejo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Se va entendiendo estas dudas. Sí, porque yo, por ejemplo, sí he leído que también importaba mucho la parte del cuerpo, o sea, si era derecha o era izquierda, ¿no? Uf, Por esa es ejemplo, buena película esa. Uf. sí, ¿no? Entonces, he leído, yo, por ejemplo, siempre me duele la parte izquierda y he leído que tiene que ver con la familia. Depende. Entonces, Es que no sé si eres diestra o zurda. soy diestra, por eso. Ponía que Vale. si eras diestro, Pues la parte derecha, si eres diestra, esa es tu zona dominante. ajá, ¿Vale? Entonces la parte izquierda es la zona no dominante. Y sobre esto hay sí, mucho escrito. Así que con el tiempo, como vi que muchos de los códigos escritos no funcionaban, he ido desarrollando mi propio método. Y en el tema de la lateralidad, yo escucho a la persona. Pero a mí, en la lateralidad, en el cuerpo humano, tengo que ir a la parte evolutiva del ser humano. Y entonces el ser humano tiene un cambio muy grande, desde que somos nómadas, desde que somos recolectores y cazadores, a en el momento que nos domesticamos. Nos hemos autodomesticado nosotros mismos en el momento que cultivamos plantas, que nos hacemos sedentarios y entonces nos multiplicamos. Es decir, los conejos de manera natural no se multiplican de forma exagerada, pero de manera domesticada sí. Pues nosotros hemos hecho igual. Entonces nos hemos multiplicado muchísimo, gracias a tener mucho más alimento. ¿Qué ocurre? Que entonces los códigos pueden cambiar. Es decir, la utilidad para que ha sido hecho el cuerpo humano puede cambiar. Hay una parte importante a partir del homo domesticus y es el hogar. Mientras que el hogar antiguamente está donde está mi tribu, ahora el hogar es sedentario. Entonces, claro, cuando tú dices familia, la izquierda es familia, para mí la derecha sería el mundo exterior y la izquierda es el mundo interior, pero no el mundo interior de desarrollo espiritual, no nos confundamos, es decir, mi hogar, el interior de mi hogar. ¿Y qué hay dentro de un hogar? Pues la abuela, la madre, la tía, la prima, la hermana. Sí, ahora vivimos solos en una habitación, pero eso no es normal, ¿vale? Eso es la técnica de división que hay en nuestra sociedad. En sí, las familias se llevan mal y así, es decir, la sociedad presiona para que la gente se lleve mal de alguna manera y ya les va bien que la gente esté dividida. Es más fácil controlar una población dividida que una que esté muy unida. sí. Entonces, bueno, pues ahora pues está todo muy dividido y evidentemente cuesta todo esto de las relaciones. Pero lo normal sería que
Cuando tú sales de tu casa, lo primero que sale es tu pie derecho. Vale. Y por lo tanto, el que queda dentro es el pie izquierdo. Entonces, yo hago esta relación del derecho con el mundo exterior, es decir, lo social, el trabajo, lo laboral, y lo otro con la familia. ¿Vale? Ah, ¿Y la pareja por qué no es de la familia? Bueno, sería interesante estudiar a los Mosuo, una tribu que hay en el Tíbet, donde funcionan en matriarcado, que es para mí como sería nuestro funcionamiento más natural, el matriarcado. ujú. Eh, la pareja es totalmente prescindible, o sea, desde el punto de vista de la biología. Entonces, el partner o la pareja es el mundo exterior, no es de tu sangre. ¿Vale? Y una vez considerada esa lateralidad, pues podemos decir a veces que ese dolor en el lado izquierdo, si siempre te duele, pues lo que hay es a lo mejor exceso de presión y hace que esté tenso. Es decir, seguramente que a ti te hacen un escáner, te hacen un TAC, ¿verdad, Andrea? Y tú no tienes nada, No, ¿vale? nunca hay nada. Además eres muy joven, o sea, no hay deterioro por la edad, que ya hemos dicho que es falso, pero Sí. evidentemente es falso entre comillas. Sí que va a haber un deterioro por la edad si tú haces un sobreesfuerzo dentro de un conflicto. Mm. Por ejemplo, un hombre se le rompió, creo que era el brazo, la clavícula, y le tuvieron que operar. Entonces, claro, él estaba en un conflicto dentro de ese trabajo y evidentemente que ese conflicto le puede llevar a ese problema con el hombre, con el brazo. ¿Vale? O sea, por ejemplo, que las personas mayores, muchas veces el desgaste también puede ser em, no por sobreesfuerzo, porque muchas veces, o sea, son más sedentarios, por lo menos mi entorno, sino que puede ser más por las cargas familiares Bueno, y problemas. sí, aquí hay una comprensión errónea. Primero, cuando vamos pasando de la madurez a la tercera edad, que es entre los 50 y los 65 años, Sí, con el cuerpo hay que hacer algo muy interesante, hay que hacer musculación. Y la gente se va a sí. caminar, eso no hace musculación. A partir de los 65, me encanta caminar, ese es el ejercicio que hace. Hey, fantástico, ¿quieres hacer meditación y caminar? Pues haz eso. Pero lo que produce un tipo de hormona y de información al sistema nervioso de que estás sano es hacer musculación, es hacer ejercicio de fuerza. Porque el ejercicio de fuerza permite contornear, es decir, modelar el hueso y fortalecerlo en realidad. Si no, pues te estás convirtiendo en un delfín. Y te voy a explicar lo que es un delfín para mí. Es decir, los cetáceos hace 50 millones de años no eran cetáceos. Había un animalito con cuatro patas que estaba rodeado de mar y decidió que había más comida dentro del mar que fuera del mar. Yo no estaba allí, pero más o menos dicen esto. Y tiene una lógica, porque los cetáceos son mamíferos. Es decir, los mamíferos proceden de los reptiles. Es una mutación de los reptiles, que ponían huevos. A nosotros el huevo lo ponemos dentro. Nosotros, las vacas, los caballos, Ujú, y los osos y los hipopótamos y etcétera. Bueno, ujú. precisamente los hipopótamos son parientes cercanos de las ballenas, son primos hermanos de la ballena azul. Qué curioso, ¿no? Entonces hay ese antepasado común entre los hipopótamos y las ballenas y los delfines. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú entras en el agua con patas y manos? Pues que te desvalorizas porque no nadas bien y quieres atrapar un pez, con lo cual vas perdiendo masa ósea. Eso es lo que yo llamo ser un delfín. Es decir, si te desvalorizas, tú necesitas que la siguiente generación venga más revalorizada. Y entonces, en unos miles de años, millones, va a cambiar completamente el cuerpo y convertirse en una ballena. Sí, el proceso es muy largo, no van a encontrar nunca todos los escalones, pero sí que hay varios escalones que han encontrado. Y es una maravilla. Es decir, se pierden las patas. Pero si tú ves el esqueleto de un delfín, pues está la cadera, está la pelvis, y está en la aleta, están restos de los dedos. Es decir, el hueso se deshace cuando tú le das una orden que es, esta parte de mi cuerpo ya no sirve para nada. Si no, fíjate, ya no tenemos cola en la parte de atrás como muchos primates, muchos monos. No tenemos cola Ujú. porque no la necesitamos. Sin embargo, en el feto aparece la cola y vuelve a desaparecer en nuestro proceso de Sí, desarrollo fetal. sí, sí. Entonces es alucinante. O sea, el aparato locomotor obedece a mapas, modelos de formas, ¿vale? Que van a dar esa forma y que van a dar la fortaleza.
Si tú no puedes, te desvalorizas, te sientes inferior, te sientes culpable, que es un tipo de desvalorización, etcétera, etcétera, todo eso se codifica porque nuestro cuerpo confunde la realidad de nuestras relaciones o de nuestra potencia, de nuestra fuerza, de nuestra autoestima, lo confunde con la realidad de lo que podemos ejercer a nuestro alrededor. Y entonces, pues el cuerpo se resiente. En tu caso, si te duele el lado izquierdo, pues ya sabes, lo vamos a trabajar y seguro que te deja de doler. Ah, mira, hace poco he tenido una chica de 20 años. Qué maravilla, porque cuando trabajas con una persona de 55, como yo, ¿qué ocurre? Su carpeta está llena de historial ya, ¿sabes? Ujú. Pero el otro día esta chica de 20 años pues tiene escoliosis, que ya no tiene, y dolor en cervical. Entonces, trabajas, claro, con una historia de 20 años, es como más fácil llegar al recuerdo. Fue muy fácil trabajar con ella. Ya tenemos una mamá que ha hecho trabajo, la mamá está abierta, cuenta la historia familiar, sabemos lo que llega hasta ella y trabajamos 3 4 generaciones con facilidad porque con 20 años tienen acceso a la información. Y bueno, pues se ha curado, ¿cómo se llama? El problema estos dolores se le han ido completamente, la escoliosis también, y además ha mejorado otra cosa que trabajamos con los exámenes y la autopresión que tenía. Ella se presionaba mucho, tenía que destacar, ser la primera, y si suspendía era algo terrible. Entonces, ha mejorado las notas en el último trimestre, las ha mejorado porque ahora no se presiona. Y esa presión afectaba también a su locomotor. Esa presión se sentía en su dolor, ¿comprendes? Sí. De ese dolor que ella sentía en la espalda. Y bueno, estaba conectado una cosa con otra. Hemos desactivado ese bug, que es un bug, un error de programación, en el Ujú. cual ella interpreta la realidad como si le estuvieran poniendo la careta de un monstruo cada vez que va a un examen. Entonces va a un examen y no ve un examen, ve la careta del monstruo. ¿Y qué Ya haces? ves, asusta, claro. Claro. Entonces, Con el y ejemplo que sí, hemos explicado antes, que te puedes hacer pipí encima, pues lo mismo, te puede dar una crisis de ansiedad, creer que te vas a morir, solo es un examen. claro, también va con el sudor, ¿no? Lo de las crisis de ansiedad, esto también es para, son fluidos igual para... Sí, bueno, es la misma respuesta biológica, sí, claro. Mm. Y para todas esas personas que suelen tener bastante desgaste, ya sea, porque pienso, o sea, tú cuando te desvalorizas, y ese desgaste puede ser tanto muscular como óseo, como incluso mental. Por esa desvalorización, entonces también te vienen esas inseguridades, esos miedos, y entonces empiezas como a desgastar todas esas zonas, ya sea cualquiera. Entonces, luego de ahí también te pueden llegar los dolores por esos problemas que tengas. Entonces, una persona, ya sea mayor, joven, que siempre tenga un dolor constante, que ha probado mil cosas, de ir al médico, tal, y han dicho que no tiene nada, etc., que tal vez sería de todo el tema biológico, ¿qué debería preguntarse, así Uy, como primeramente, claro, muy, muy, para... muy complicado, porque cada persona es una historia. Siempre Ujú. digo, si no te conozco, tú eres un melón por abrir, no tengo ni idea. No, no, es imposible. Yo te puedo poner un ejemplo, ¿ok? De algo que era imposible, de algo que era imposible. Este chico es psicólogo, pero ha trabajado en muchas profesiones, tiene 37, 38 cuando viene a mi consulta, tiene problema en las lumbares, pero además tiene dolor en todo el lado izquierdo del cuerpo. Vamos, como tú, pero es diferente. El origen es diferente, ¿vale? Así Ah, que el dolor en el lado izquierdo del cuerpo es debido a un accidente que tuvo. Son secuelas del accidente. Fue un accidente de tránsito frontal, semifrontal. Eso le destrozó el fémur por 50 partes. O sea, le tuvieron que reconstruir la pierna, le dejó cojo de por vida y con dolor permanente. Ha hecho todo tipo de terapias, fisioterapia, etcétera, y sigue teniendo dolor. Tiene que tomar droga por la noche para poder dormir. Esa es la situación que llegó a mi consulta y evidentemente no venía a consultar por ese dolor porque eso era incurable. Venía a consultar por el dolor de las lumbares, que es algo además muy típico. ¿Sí? ujú. Entonces estuvimos viendo el qué. No voy a explicar porque las lumbares son todo lo que nos relaciona y yo me siento el pilar fundamental. Puede ser la relación con la pareja, en el cual yo siento que el otro me falla, puede ser la relación con mi jefe, con mi hija, o sea, está muy conectado porque las lumbares es el punto donde gira toda la columna y que nos conecta con el entorno, en nuestro caso. Entonces, es tan amplio el conflicto de desvalorización de las lumbares que por eso la población lo padece muchísimo. Y siempre que si es la postura de sentarte, que si es coger peso, etcétera, evidentemente que eso va a ayudar. Pero si tú coges peso sin conflicto y sabes hacerlo bien, no tiene por qué dañar la columna vertebral.
¿Ok? Vale, Ujú. entonces, la historia de este chico, para ver el ejemplo, fue que se le fue el dolor de las lumbares, que entre comillas era lo sencillo, y luego se apuntó a un módulo del locomotor para resolver lo otro, aunque él me dijo que él no lo hacía con fe, o sea, él no tenía fe. Y le dije, no necesito ningún tipo de fe por tu parte. Vamos a ser muy precisos, vamos a hacer ser matemáticos y vamos a ver primero qué pasó en tu cerebro cuando tuviste el accidente, cómo interpretaste el accidente, qué imagen te pusiste a futuro y además vamos a ver, analizar de forma inconsciente qué estabas haciendo en tu vida cuando tuviste el accidente. Y él, a esa edad, que era a los 33 años, él quería independizarse. Es decir, ya lo había intentado varias veces y no lo conseguía. Era el segundo hijo varón y último. Y la mamá tenía con él una cierta relación, vamos a decir, de posesión. En ese sentido, fuimos a ver qué pasó en el embarazo, porque él tenía que cubrir las ausencias de su padre y por eso había una culpa si abandonaba a su mamá. ¿Te suena la historia? Me suena muchísimo. Vale. Pues entonces este chico, llegando además a los 33, llegó su cruz con el accidente. ¿Y por qué me río? Porque está totalmente recuperado, claro, evidentemente. Yo lo siento mucho si alguien ha tenido un accidente o ha perdido a alguien. O sea, aquí no es el objetivo, no es reírnos de lo que nos pasa. Toro pasado, cuando podemos superar los conflictos y entenderlos, podemos reírnos, pero en este caso con él no necesito más. Es decir, pudimos encontrar esas dos o tres cosas en ese día de sesión. ¿Qué le pasó? Pues esa noche la pierna se recolocó en su lugar porque estaba desplazada de forma automática, dejó de tener dolor por primera noche, después de miles de terapias, y en el siguiente día de curso, que entonces se hacían presenciales, pues estoy hablando del 2012, creo, o sea, hace ya... Estos ejemplos son de hace muchísimos años porque son como... te revientan la cabeza, o sea, son muy locos y están ahí, pues, documentados y este chico luego estudió conmigo la formación. Pero es que esa noche, pues ya pasó buena noche. Y al día siguiente, ¿qué le pasó? Se dejó olvidadas las muletas. Se las dejó olvidadas. Luego, cuando hizo su investigación del árbol genealógico, descubrió que había varios antepasados que él no conoció que eran cojos. Qué casualidad. Ujú. Así que parece que ahí era difícil separarse de la madre en esa familia, independizarse. Ahí Qué te he dejado fuerte. reflexionando, ¿eh? Es que es tan amplio todo esto, o sea, y Claro. cada persona realmente es un mundo, porque es depende de las vivencias que haya tenido, Ajá. tanto familiares como personales, y es que aunque tengas la información, yo por ejemplo, aunque tenga la información, o sea, yo necesito hablarlo contigo y que me digas, porque es que es tan extenso y cada cosa Sí, puede ser algo tan diferente. claro, Andrea, pero cuando tú conozcas más tu historia, tú acabas de empezar a estudiar hace unos meses nada más, pero cuando tú conozcas mejor tu historia y tengas tu historia familiar, claro, yo llevo muchos años, entonces cuando tú lleves un tiempo, tú podrás ver, hay cosas que podrás ver de ti misma. Si te has hecho un golpe, si te has dado un, ¿sabes? Una pequeña cicatriz, un accidente pequeño, si has tenido un esguince, si de pronto te duele una parte del cuerpo, pues puedes hacerlo. Cuesta, ¿eh? Yo, por ejemplo, empecé a tener dolor en este dedo, que es el anular, que es donde se pone el anillo, y yo no quiero ningún tipo de anillo. Y entonces, siempre... Claro, pero todo lo que son compromisos o contratos está relacionado con el anillo, con este dedo. Entonces, yo había tenido un Claro. compromiso con una persona que me falló. Y es como un gancho, es como si, ¿sabes? Era un compromiso comercial, ¿ok? Pero me falló y me dejó colgado. Entonces, es como que esto empezó a doler. Y decía, estoy haciendo artrosis, es por... Yo empecé, ¿será por no tocar la guitarra? ¿Será por no sé qué? ¿Será? No. Entonces, me paré. ¿Desde cuándo más o menos empezó? Porque a veces no identificas cuando te empieza un dolor. ¿Qué pasó ahí? Coge el código o para qué sirve este dedo, Ujú. ¿vale? Y empiezas a hacer, y hay métodos para poder mirar. Entonces dices, y tú mismo, cuando lo ves, dices, ¡ostras, es esto! Y es increíble porque el dolor, en el momento que lo ves, el dolor se apaga. Porque es una señal de alarma para que yo no me comprometa y me comprometa. Vamos. No sé si me he Pues explicado claramente por la audiencia. Siento mucho que alguien no se sienta te comprendo. ofendido,
Pero creo que está clarísimo, ¿eh? Que cuando te comprometes, a veces te la... Eso. Sí. Esto lo cortaremos, ¿eh? Corta, corta. No, es que No, 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 aquí se pone todo. Hay eh, un, hay un gran comunicador que se llama Tamayo, lo recomiendo, ahora lo están dando en la primera y se puede ver en RTV Play, que su productora se llama Lo grabamos todo y ponen todo lo que graban íntegramente. Me pareció genial, es que hasta estos momentos son los que te hacen darte el shock, ¿eh? claro. De llevarte la realidad y decir, es que ya necesitaba que me lo dijeran así para entenderlo. Bueno, Es pues, verdad. ¿qué te parece? Quedan como lo más general queda aclarado, ¿no? Sí, Pues me nada, encanta. hacemos el módulo a final de mayo de este año, no se repite en 2 años, pero sí se puede comprar las grabaciones y el manual para desprogramarse el aparato locomotor. Así que si tenéis más preguntas, podéis hacer en los cuestionarios que hay abajo, ¿no? Hay un, ¿cómo se llama eso? Donde, que es que yo soy un boomer, anda, échame una mano. ¿Cómo se llama eso de YouTube? Donde se escribe. En los comentarios, Ah, eso, los comentarios. todos Podéis ahí poner dejando comentarios. comentarios. ¿No, Andrea? Sí, sí, sí. Comentarios y lo buscáis. Os ponéis en contacto con él y que os pasen los enlaces de todo. De verdad, esto es una maravilla. Mira, yo tenía el bloqueo el otro día, ¿eh? Y se ha desbloqueado otra vez. Es que es hablar contigo y es instantáneo, es que yo flipo. La gente, yo creo que se lo explico y se quedaría alucinando. Ujú. Pues así Pero estamos. estoy para hablar contigo y hace pam. Claro, porque ya tienes asociado lo que habíamos desprogramado en relación a tu profesión y bueno, pues directamente te hundes, vuelves a entrar en tu conflicto, en tu preocupación, tu autopresión y todo eso. De pronto te recuerdo que era, a ver, ¿no te acuerdas esto, esto? Ah, sí, claro. Y sales otra vez del error. Es decir, tu cerebro funciona en un circuito de error, ha aprendido a funcionar en ese circuito de error desde que eras niña. Ujú. Y claro, es que está relacionado con el amor de tus abuelos, de tu madre, etcétera, y con esas relaciones que tú tenías también conflictivas, ¿no? Entonces, cuando, claro, eso es un disco duro en el cual tú has construido tu identidad, ¿sabes? Entonces, tú para cambiar esta identidad no, pues no es tan fácil. Tienes que ahora conocerla bien para ir sobreescribiendo una nueva identidad. Ujú. Que ese es el Sí, trabajo largo que se hace con la formación, ¿no? exacto. Es que- Que se tocan todos los temas, guay, qué guay. Bueno, Yo pues nos estoy vemos contenta. entonces a final de mayo, Andrea. Dale. No, no, antes, yo te veré antes, eso no puede Vale, ser. sí, seguro. Y vosotros, nada, darle like, suscribiros y Y os veo en el próximo si curso. queréis preguntar algo, escribirlo ahí en los comentarios y si tengo tiempo, pues responderé. Muchas Chao, gracias por todo. Chao, chao. chao.